Del mundo entero y de las infinitas vicisitudes y calamidades de las cosas creadas, no quedará ningún vestigio. Un silencio desnudo y una quietud altísima llenarán el espacio inmenso. Fragmento de un cuento de Giacomo Leopardi, a sus 216 años de haber nacido, en junio 29 de 1798, del cuento Cántico del Gallo Silvestre. Buenas noches a todos, estamos en sincronía. Buenas noches, bienvenidos a Sincronía, su revista cultural favorita, este jueves 26 de junio por la noche. Bueno, aquí sigue el clima turbulento aquí en la Ciudad de México, donde los conductores nos encontramos transmitiendo este programa que le trae a usted, como siempre, una serie de contenidos interesantes relacionados con la ciencia, la cultura, el arte, la política y otros tópicos de gran importancia para nuestro público, para ustedes, y sobre todo el ánimo de poner sobre la mesa temas de reflexión, porque es lo que buscamos en Sincronía, sincronizarnos con ustedes para poner temas y líneas de pensamiento, reflexión en temas y tópicos de relevancia para la opinión pública. Y bueno, se encuentra conmigo nuestro compañero Raúl Carán, o mi compañero también Raúl Carán, en la conducción. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ulises. Pues ya listos para comenzar la transmisión de hoy. Qué buen poema escogiste de Giacomo Leopardi, junto con Guido Cavalcanti, uno de los más grandes poetas medievales italianos, ¿no, Raúl? Sí es del medioevo, ¿verdad? No, Leopardi es romántico, un poco posterior, razón, sí es cierto. Poco posterior al Renacimiento incluso. Sí es cierto, sí es del siglo XVIII, es un poeta romántico. Qué bueno que me corregiste y evitaste a Sincronía caer en un error literario. Y bueno, pues para iniciar esta noche y para que se pongan cómodos, y si viven en la Ciudad de México y ya están resguardados de la posible lluvia, están calientitos y listos para echarse una botana de conocimiento, bueno, pues les ofrecemos esta noche, para empezar el programa, en nuestra sección Matemáticas para Llevar con Rogelio Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rogelio Fernández, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches, noches, Raúl. Perdón por la equivocación en tu apellido. No hay problema. Ok, ¿qué nos traes el día de hoy? Buenas noches. Dado que está este evento del que todo el mundo habla, mal o bien, y a veces de manera enajenada, que es el Mundial de Fútbol, pues en esta sección de Matemáticas para Llevar no vamos a hacer una excepción y vamos a hablar del Mundial. Pero vamos a hablar de matemáticas también. Y ustedes se preguntarán cómo pueden surgir las matemáticas en el fútbol. Pues no sé qué idea puedan tener. Tal vez las estadísticas o tal vez las parábolas que hacen los balones cuando los golpean, pero en este caso me voy a centrar exclusivamente en la manera de organizar el Mundial en su primera fase, que es la que está acabando ahorita. Y vamos a tomar ese pretexto para hablar de dos objetos matemáticos, principalmente un objeto que nos lleva al otro. Ese objeto matemático es lo que se llama un grafo, que también se le puede llamar una gráfica. Vamos a ver la primera imagen, donde tenemos un ejemplo de un grafo. ¿Qué cosa es un grafo? Yo prefiero llamarle grafo porque se puede confundir con las gráficas de cálculo, de las cuales también hemos hablado. Entonces, por eso es importante distinguirlo. Bueno, un grafo sí es muy sencillo, es un objeto muy sencillo, consta de un cierto número de vértices, o de puntos, o de nodos, y cierto número de aristas, que son líneas que conectan los nodos. En esta primera imagen estamos viendo lo que se llama un grafo completo. Es decir, ahí pueden ustedes ver, pueden contar el número de vértices, son 6 vértices, que son estos nodos, estos puntos coloreados en azul,
y bueno, están acomodados de una manera homogénea, simétrica, para que sea bonita la figura, pero en este caso no nos interesa tanto la geometría o la métrica o cuánto mide la distancia de un vértice al otro, sino más bien la conexión que hay entre ellos a través de estas líneas que son las aristas. Este grafo que ustedes están viendo en la pantalla es lo que se llama un grafo completo, es decir, se ponen todas las aristas posibles, no quedan ningún par de vértices sin conectarse. Y se pueden contar el número de aristas dependiendo del número de vértices en un grafo completo, y se le asigna incluso una notación o una abreviatura. En este caso es K6. K indica que es un grafo completo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Bueno, pues que en los grupos del Mundial hay en cada grupo 4 equipos y podemos representar cada grupo con un grafo completo. Entonces, en la siguiente imagen, en la número 2, vamos a ver un grafo completo que consta ya no de 6 vértices, sino de 4, o sea, es todavía más sencillo. Tenemos 4 vértices y los unimos cada par de vértices. Podemos abstraer la figura sin fijarnos ahorita en qué colores tienen o qué nombre tiene cada vértice, sino simplemente son 4 vértices y ponemos las 6 aristas posibles que se pueden poner entre esos vértices. Y ahora, en este caso particular de esta segunda imagen, tenemos lo que se llama un grafo dirigido. Es decir, las aristas tienen una dirección que está marcada con esas flechas. En este caso, además, hay aristas que tienen una doble flecha para adaptarnos a lo que está sucediendo en el Mundial. Cada uno de los vértices representa un equipo. Ahí tenemos, a manera de ejemplo, el grupo donde está México, es decir, está Brasil, México, Croacia y Camerún. Ahí están las siglas de cada equipo. Y estamos viendo precisamente el grafo que resultó después de acabar esta primera fase, donde naturalmente la dirección de la flecha indica qué equipo le ganó al otro. Y cuando hay una doble flecha tenemos un empate. Es una manera de insertar la situación en la teoría de grafos dirigidos. Entonces, hay muchas combinaciones posibles. De hecho, cada arista va a representar cada partido que jugaron entre sí 2 equipos, y por eso tenemos 6 aristas, porque en total en cada grupo se jugaron 6 partidos. Y las flechas indican el resultado. Entonces, o gana un equipo o empatan, lo cual quiere decir que se puede asignar un puntaje, como es el caso. Cuando gana un equipo se asignan 3 puntos, cuando empatan a cada uno se asigna 1 punto y por lo tanto en total son 2 puntos en ese partido. Es decir, un partido puede resultar en 3 puntos o en 2 puntos. Muy bien, en la siguiente imagen, en la tercera imagen, vamos a ver un objeto asociado a este grafo dirigido completo. Y es lo que se llama una matriz. Una matriz, quizá ya sepan lo que es un arreglo numérico. En este caso es una matriz cuadrada, la matriz que aparece ahí junto al mismo grafo que habíamos presentado, y que es un arreglo de números. En este caso los números solo pueden ser 0, 1 o 3, que son precisamente los puntos con los que resulta cada equipo después de finalizar un partido. O tiene 0 puntos, o tiene 1 punto si es que hubo empate, o tiene 3 puntos si es que ganó el equipo. Y la matriz, pues, lógicamente también representa el cruce de cada par de equipos, representa justamente el partido que tuvo lugar. Si ustedes leen los renglones de arriba hacia abajo, pues justamente cada renglón corresponde a respectivamente el equipo de Brasil, México, Croacia y Camerún, que son los equipos de este grupo A. Entonces, en cada renglón ustedes pueden leer los resultados que hubo cuando cada uno de esos equipos jugó con
los otros tres posibles. Lógicamente no se marca nada en la diagonal, lo que se llama la diagonal principal de una matriz, es decir, esta diagonal de ceros que va desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, porque pues no puede ser que un equipo juegue consigo mismo, entonces nada más un equipo va a jugar con cada uno de los otros tres, y en cada renglón ustedes pueden leer qué resultó en ese partido. Aquí están ordenados ya los equipos de acuerdo a quién quedó en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Entonces, esto se estudia en matemáticas, es decir, hay una teoría de grafos dirigidos, y de hecho, quien estudió este tipo de grafos dirigidos, porque puede haber muchos otros, pero este tipo de grafos dirigidos se llama torneo. Precisamente en matemáticas a ese objeto se le llama un torneo. En este caso es un torneo de 4 equipos, de 4 vértices, pero puede haber torneos de más. Y de hecho hay una teoría general para cualquier número de equipos, y siempre se está considerando un grafo completo con determinada dirección. Esta matriz se define matemáticamente y es lo que se llama la matriz de adyacencia, es decir, ahí está la información de cómo se están conectando los vértices, es decir, los equipos del torneo. En la última imagen que vamos a ver, en la cuarta imagen, vamos a ver otros ejemplos de grupos. Los tres primeros, es decir, el B, el D y el G, son efectivamente cómo quedaron los grupos B, D y G del Mundial. Ahí están ordenados, en el grafo correspondiente están ordenados primero, segundo, tercero y cuarto lugar, así leído de izquierda a derecha, y el renglón de arriba primero y el renglón de abajo después, y en la matriz está primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Y observamos distintas situaciones de estas matrices de adyacencia. Por ejemplo, en el grupo B resultó un primer equipo de 9, el segundo lugar de 6, el tercero de 3 y el cuarto de 0. Es decir, es una matriz muy simétrica donde no hay empates. Justamente al ver la matriz uno puede leer la información. En este caso se ve que no hay empates porque no hay unos. Cuando hay unos vienen por parejas, porque se pone un punto a un equipo y a otro. Entonces, en el caso del grupo D, se ve que hay una pareja de unos, por lo tanto, hubo un empate. En el caso del grupo G, hay 2 parejas de unos, es decir, hubo 2 empates. Y esto es información que, descrita de esa manera, no se lee como nos la presentan usualmente al considerar los resultados de los grupos. Y en el caso X, yo me inventé un grupo, que es el caso X, donde se ve algo que no es muy usual, porque al revisar cómo quedaron los grupos, pues es algo que no es muy usual, que se le gane que digamos un equipo débil le gane a un equipo fuerte, pero teóricamente, matemáticamente puede ser posible que el primer lugar, el segundo lugar y el segundo lugar tengan 6 puntos, y el tercero y el cuarto tengan 3, y esa es la matriz que corresponde a ese grafo, donde precisamente vemos cómo el tercer lugar le gana al primer lugar en el juego, y de todas maneras pues se tiene un determinado grafo dirigido y una determinada matriz de adyacencia. Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Bien, bien, ¿y tú? Pues bien, escuchando con asombro el vínculo que existe entre este trabajo de matrices, los deportes y los grafos dirigidos, que quien lo fuera a decir, como siempre sucede, las matemáticas pueden estar un poco en todo, ¿no? Si entiendo bien, esto puede tener una variedad, aparte de los deportes, desde luego, con el tópico de moda, puede tener una variedad de aplicaciones enormes, entre ellas la de la topología, ¿no? O bueno, el análisis de áreas físicas, por ejemplo, ¿no? Que es algo complejísimo para poder medir las extensiones, por ejemplo, en la Tierra, si estoy en lo correcto. Siempre hay relaciones entre distintas áreas de las matemáticas, pero en este caso estamos hablando de un área de las matemáticas que pertenece, digamos, a la rama de las matemáticas que se llaman discretas. Cuando hablamos de matemáticas discretas, no es lo contrario de matemáticas chismosas, sino que nos referimos a matemáticas que tratan de objetos finitos.
Es decir, en este caso tenemos un número finito de vértices y un número finito de aristas, a diferencia de otras áreas de las matemáticas, como precisamente mencionas tú, la topología, el análisis, el cálculo, que tratan de objetos continuos, infinitos, donde está involucrado el movimiento en otro sentido, ¿no? Entonces, esto justamente pertenece a ese otro ámbito donde se estudian cosas finitas, como son estos objetos que estoy mencionando. Sí, de hecho, yo hago la relación justo por esto, ¿no? No puedo dejar de pensar en geometría. Desde luego no es de ninguna manera ya la correspondencia con la geometría euclidiana, sino algo que tiene que ver con una forma de concebir mucho más plástica la geometría, ¿no? Yo no recuerdo con precisión en algún material que se llama La poesía del universo, escuchaba sobre un matemático que hizo una serie de cálculos utilizando justamente estos grafos, tal como los describes, y le funcionó muy bien. Su trabajo consistía en hacer la medición de las costas de no me acuerdo qué lugar de Europa, ¿no? Y bueno, por eso asocié inmediatamente esto que estabas describiendo, a pesar de que, bueno, en el ejemplo que nos pones está perfectamente empatado con un trabajo de matrices. Sí, sí, porque las matrices, incluso el pasar de, bueno, esto es un pretexto también para platicarles cómo se modela matemáticamente una situación y cómo se echa mano de ciertas herramientas o ciertos objetos que se adaptan a la situación, abstrayendo, digamos, lo esencial, las propiedades esenciales. Y en este caso, estos dos objetos que parecen muy distintos, por un lado un grafo y por otro lado una matriz, están aportando la información de una misma situación real, que es esta cuestión del torneo, que puede ser el fútbol o puede ser cualquier otra competencia, una competencia donde hay ganadores y en este caso hay empates, pero generalmente se estudian torneos donde nada más hay ganadores y hay teoremas matemáticos que hablan de verdades generales acerca de este tipo de torneos. Rogelio, en redes sociales nos están preguntando, supongo que en Twitter Iván de Lao, si se puede explicar todo con una ecuación. Es una pregunta del chat, perdón. Bueno, se refieren a todo. Esa pregunta me suena un poco como la corriente determinista, ¿no? Que bueno, era llevada por los filósofos, aquellos de la Ilustración francesa. Pues digamos que no hay una opinión universal sobre eso, sino que hay varias opiniones. Yo creo que no, definitivamente no hay un determinismo, sino que incluso las mismas leyes del universo van cambiando y también las matemáticas van cambiando. Es decir, parece que es una naturaleza propia de las matemáticas el que cambien, el que se rompan a veces, el que entren en paradojas, en contradicciones y de esa manera se van expandiendo. Entonces eso yo creo que dista bastante del determinismo de tratar de explicarlo todo con una ecuación o con un modelo. Los modelos más bien son acercamientos a la realidad. Bueno, Rogelio, pues muy ilustrativo lo que nos acabas de decir. Yo creo que también todo esto pues tendría que ver o está relacionado de alguna manera con el azar, el caos como conceptos matemáticos que precisamente escapan al determinismo, ¿no? Yo creo que ya estos temas también los andarás tocando y nos los andarás explicando en otras de sus secciones. Y bueno, pues por lo pronto, muchas gracias y buenas noches. Gracias por habernos ilustrado acerca del fútbol y su relación con las matemáticas, Rogelio. No, al contrario, un placer como siempre, Raúl, Ulises. Nos vemos para la próxima. Y bueno, vámonos a... Sí, hasta luego. Vámonos a nuestro primer... Del mundo entero y de las infinitas vicisitudes y calamidades de las cosas creadas, no quedará ningún vestigio. Un silencio desnudo y una quietud altísima llenarán el espacio inmenso. Fragmento de un cuento de Giacomo Leopardi,
a sus 216. Se encuentra conmigo nuestro compañero Raúl Carán, o mi compañero también Raúl Carán, en la conducción. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ulises. Pues ya listos para comenzar la transmisión de hoy. Qué buen poema escogiste de Giacomo Leopardi, junto con Guido Cavalcanti, uno de los más grandes poetas medievales italianos, ¿no, Raúl? Sí es del medioevo, ¿verdad? No, Leopardi es romántico, un poco posterior. Tienes razón, sí es cierto. Poco posterior. Buenas noches, bienvenidos a Sincronía, su revista cultural favorita, este jueves 26 de junio por la noche. Bueno, aquí sigue el clima turbulento aquí en la Ciudad de México, desde donde los conductores nos encontramos transmitiendo este programa que le trae a usted, como siempre, una serie de contenidos interesantes relacionados con la ciencia, la cultura, el arte, la política y otros tópicos de gran importancia para nuestro público, para ustedes, y sobre todo el ánimo de poner sobre la mesa temas de reflexión, porque es lo que buscamos en Sincronía, sincronizarnos con ustedes para poner temas y líneas de pensamiento, reflexión en temas y tópicos de relevancia para la opinión pública. Y bueno, 6 años de haber nacido, en junio 29 de 1798, del cuento Cántico del Gallo Silvestre. Buenas noches a todos, estamos en Sincronía.